Encuentros sobre tecnología en la Politécnica de Cuenca. El programa de actualidad tecnológica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirige y presenta César Sánchez. Bienvenidos a este tercer programa de Encuentros de Tecnología en la Politécnica de Cuenca. Una serie de podcasts con la que, como sabéis, pretendemos mostraros la influencia de los avances y cambios tecnológicos en nuestra sociedad y en nuestro día a día. Unos encuentros coordinados por la Escuela Politécnica de Cuenca y por la Asociación Castellano-Manchega de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Soy César Sánchez, profesor en el grado de Ingeniería y Tecnología de Telecomunicación en el campus de Cuenca, y espero poder conduciros hoy de la mano de nuestros invitados a un nuevo reto dentro del mundo de las telecomunicaciones. En estos momentos en que miramos hacia atrás con enorme respeto y hacia adelante con cierta inquietud, hablaremos hoy de un reto que se convierte, que es presente o que se ha convertido ya, el de las comunicaciones, en un reto y un servicio esencial, más si cabe. Hablaremos hoy de COVID-19, de telecomunicaciones, de soluciones y de oportunidades. Empezamos. Ya hemos oído hablar de casi todo sobre este virus, sobre la pandemia que ha asolado el mundo, que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de abrazarnos, de estudiar, de trabajar y también de valorar aquellas cosas que tal vez hace unos meses considerábamos como lógicas e incuestionables. También vamos a hablar de poner en valor las posibilidades que las comunicaciones nos han brindado y, por qué no decirlo, también echar de menos algunas infraestructuras que todavía, desgraciadamente, aún no llegan a todos los hogares. Pero creedme si os digo que nuestro país ha podido responder de forma notable al uso y necesidades de infraestructuras y conexiones planteadas durante este periodo de pandemia. Para hablar de ello, del caso específico de Castilla-La Mancha también y de Cuenca, contaremos hoy con la presencia de reconocidos profesionales de este sector. Vaya por adelantado mi bienvenida a la del centro y mi agradecimiento a ambos por acompañarnos hoy. En primer lugar, presento a José Javier Medina, ingeniero técnico de telecomunicación, graduado en Sociología, decano de la demarcación territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Castilla-La Mancha, actual presidente de la Asociación Europea de Ingenieros Técnicos y Graduados. Gracias una vez más, José Javier, por acompañarnos, no solo como voz cualificada, sino como verdadero amigo de esta casa y también como coorganizador y codirector de esta actividad. Pues gracias a vosotros y sobre todo gracias a los que van a escuchar esta grabación, porque creo que entre todos vamos a sacar conclusiones de utilidad y es muy importante que haya gente al otro lado del hilo, porque eso representa que les inquieta las telecomunicaciones. Así que gracias a la escuela, gracias también al Ayuntamiento de Cuenca por hacernos partícipes de estas tertulias. Gracias, José Javier. Hoy también nos acompaña en esta mesa Alipio García, físico con amplia experiencia empresarial en el sector de las TIC, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre el 2015 y 2019 y actualmente director general de Cohesión Territorial con las competencias asignadas de ordenación de las telecomunicaciones y de las tecnologías de comunicación en nuestra región. Sin duda, por tanto, una voz autorizada para hablarnos de soluciones, de oportunidades de esta tecnología en estos tiempos. Un fiel colaborador de esta escuela, un amigo de este centro. Pues igualmente, mil gracias, Alipio, por volver a acompañarnos en esta actividad de este centro. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación también. Y la verdad es que es verdad que me siento como en mi casa aquí en Cuenca y en el campus. Creo que es importante apoyar toda la actividad que se está haciendo, ya no solamente la docente, sino la investigación y desarrollo que hacéis aquí. Y por otro lado es muy importante la labor de divulgación, que además durante esta pandemia o durante el estado de confinamiento se ha visto que es muy necesaria para que la gente avance y aumente su digitalización y conocimiento de las tecnologías. Pues muchas gracias a ambos, gracias Alipio, gracias José Javier. Empecemos a divulgar
Estamos preparados entonces para conocer las soluciones y oportunidades de las telecomunicaciones en un mundo atenazado por una crisis sanitaria, con una crisis económica que se vislumbra en el futuro y en la que sin duda este sector, el tecnológico, el de las telecomunicaciones, tiene mucho que decir y mucho que aportar. El 19 de marzo de este año, el diario Expansión publicaba un artículo con el siguiente titular: España, líder europeo en despliegue de fibra óptica por delante de Alemania, Francia o Reino Unido. José Javier, como siempre, eres tú el que nos hace entrar en materia y nos centra a estos radioyentes que nos escuchan. ¿Cuál es la situación a nivel nacional de este despliegue de banda ancha? No solo en fibra óptica, en el anterior programa hablábamos de 5G. Es decir, ¿España realmente es líder en infraestructura y en despliegue en este sentido? Pues sí, España es bastante líder, estaba siendo líder hasta que nos ha sorprendido el COVID, pero se pretende seguir siéndolo. La pandemia está poniendo de relieve la importancia de la conexión, de las telecomunicaciones. Los ciudadanos estamos sintiéndolo en nuestras carnes ahora mismo. Los servicios de telecomunicación son ahora mismo el hilo conductor que nos mantiene unidos mientras estamos capeando esta crisis. El gasto mundial en servicios de telecomunicaciones, datos absolutamente recientes, se sitúa en 1,6 billones de euros. Esto a Cuenca parece que nos coge lejos y a Castilla-La Mancha, pero no, es una red global mundial en la cual todos estamos conectados. Y se está experimentando un crecimiento más o menos sostenido y sostenible, pero está claro que las telecomunicaciones van a ser uno de los sectores que mejor están resistiendo y van a resistir el envite de la crisis. A mí me gusta hacer un antes, una hora y un después, y muy brevemente, el antes de las telecomunicaciones, como hemos llegado hasta aquí, que dices César, realmente hemos sido líderes clarísimamente en fibra óptica en toda Europa, en España. La implantación de las telecomunicaciones a nivel inalámbrico del 4G a niveles de cobertura también implica un liderazgo claro español, luego veremos más datos. En definitiva, las telecomunicaciones en el antes de la crisis han ido evolucionando hasta convertirse en lo que se llama una commodity, es decir, algo que precisan los ciudadanos para su vida habitual, las empresas, las oficinas, los comercios, los negocios. Empresas que llevan trabajando intensamente en la deslocalización. Aquí hemos vivido de grandes inversores porque las telecomunicaciones, aparte de las 5 grandes grupos españoles, Telefónica, Movistar, Yoigo, MásMóvil, Celnex, antigua Retevisión, siempre han estado situadas en un nivel destacado en cuanto a marcas, y esto demuestra que además de la deslocalización de las actividades y de los consumos en todo el mundo por el número de habitantes, bueno, pues España tampoco es que tenga muchos habitantes, pero que sí que hacemos unos usos de las telecomunicaciones importantes. Hemos sido hasta ahora un importante productor en telecomunicaciones sin estar vinculados a una localización concreta. Ese es el antes. ¿Qué ha pasado en el ahora del coronavirus? Pues hemos descubierto que las necesidades inmediatas de los ciudadanos durante este periodo de crisis brutal sanitaria y económica mundial, resulta que los ciudadanos hemos descubierto que la alimentación, alimentarse y comunicarse, son los 2 bienes más importantes, y el orden público. Esos 3 bienes, alimentarse, comunicarse y el orden público, son absolutamente son absolutamente imprescindibles. El ser humano no progresa sin esos 3 bienes. Y esos han funcionado en telecomunicaciones. Sorprendentemente, agradablemente sorpresa, las redes que teníamos en España, esto que estamos presumiendo y sacando músculo de que eran potentes, pues han dicho que sí y han respondido. Los primeros días había mucho miedo de estas grandes marcas españolas de telecomunicaciones de qué iba a pasar. Bueno, pues lo que ha pasado es que han respondido, ¿vale? Entonces, en el ahora, empresas que llevaban trabajando intensamente en los distintos puestos de trabajo del mundo de las telecomunicaciones, nuestros profesionales de telecomunicaciones, hemos tratado de que esto funcionara y hemos visto que en comparación mundial, que es lo que preguntabas, César, a pesar del impacto económico terrible por el cual el PIB mundial en el año 2020 va a bajar un 3%, y en España se habla de un 8% de bajada, a pesar de eso, si hablamos de telecomunicaciones tenemos que decir que en España el 4G está en niveles de cobertura cercanos al 100% y estamos ya mirando hacia el 5G a ver qué ocurre.
Eso en el 4G. Decir que en Castilla-La Mancha, ahora lo explicará muchísimo mejor que yo Alipio, en estos meses nos hablaba Alipio precisamente en algunas de las videoconferencias que hemos mantenido de que se había inaugurado en Castilla-La Mancha 92 nuevos emplazamientos, que ahora nos lo explicará seguramente. Y en FTTH, o sea, en fibra óptica, estamos hablando que estamos en un 70% global de cobertura, es decir, que todavía se puede avanzar más, pero llevamos 5 años avanzando de manera inexorable. Y mientras que estamos en un 70% de cobertura, en Europa están en un 30%. Es un dato absolutamente clave. Es decir, que somos clarísimamente líderes en esta materia, como hemos explicado en los congresos recientes, cuando estábamos con Félix San Roldán, que nos daba los datos de que el impulso y la implantación de fibra óptica en España era parecido al de la suma de varios países europeos de primer nivel, que también podemos comentar luego. Y para terminar con el después, es decir, bueno, ya hemos visto el antes, el ahora, parece que ha respondido, el después, que es lo que viene, ¿no? Es el después. Hay una gran pregunta. ¿Va a haber una aceleración o desaceleración inversora en telecomunicaciones? Es lo que más nos preocupa. Porque había ahí unos planes ahí pendientes que estábamos hablando de que en 5G van a aparecer nuevas torres, nuevos emplazamientos con el Edge Computing, que es el sistema informático de estructura e implantación que se comunican con esas torres. Bueno, pues eso lleva unos planes de crecimiento. Esto ¿se va a quedar igual? ¿Se va a acelerar? ¿Se va a desacelerar? Había unos planes para hacer subastas de 5G en primavera. ¿Esto se va a acometer ya? ¿No se va a acometer? Esta mañana he hablado con expertos del sector en Madrid y me dicen que sí, que se va a acometer de inmediato. Y nos pregunta, de los anteriores programas que hemos tenido aquí, esas nuevas torres 5G, que lo vimos en el último programa, eso es la clave para la conectividad para el Internet de las cosas, el IoT. ¿Eso se va a parar o se va a acelerar? Pues parece que va a continuar, según dicen los expertos, pero a marchas importantes. Y el dividendo digital, que es el otro programa que tuvimos, la banda de los 700 MHz, ¿eso se retoma o va a seguir en suspenso como se ha quedado durante el COVID? Pues parece que se va a retomar con los planes en España. Y finalmente se va a consolidar, parece ser, los bienes que hemos descubierto en esta pandemia, que hemos descubierto que hay unos bienes de telecomunicación que sabíamos que existían, pero no sabíamos que podían ser tan intensamente utilizados, como son el teletrabajo, que ha venido para quedarse, es espectacular el cambio del teletrabajo. El entretenimiento, hemos estado en casa con el vídeo bajo demanda y todo esto, y ha respondido perfectamente. Y lo que siempre nos ha preocupado a todos, que es el tema de la ciberseguridad. Entonces, la ciberseguridad es absolutamente clave. En definitiva, en una época en la que el teletrabajo se ha impuesto y el consumo de datos para el ocio se ha disparado, las redes de telecomunicaciones han aguantado y ha tenido un comportamiento excelente, lo que ha permitido que muchas compañías puedan seguir trabajando. Los que nos hemos incorporado en trabajo en telecomunicaciones, lo estamos viviendo ya. Los profesionales de telecomunicaciones, nuestros compañeros del colegio, ya están trabajando con normalidad porque además es una actividad esencial, ¿no? Y ese es un poco el esquema. Sin embargo, si vamos a hablar de lo que ha fallado, pues si no, todo bueno. Pues han fallado un poquito los servicios, que demuestran que cada vez es necesaria más fluidez, cada vez es más necesario que las empresas se apunten a la transformación digital. Este es el desafío. Es decir, los servicios ya para tenerlos a tope, las redes han respondido. Bueno, ahora los servicios, la transformación digital es la asignatura pendiente, en la que tenemos esperanza que mejoremos en España y nos convertamos en líderes también en utilización de servicios. Y aquí aparece, y con esto acabo, la tendencia y necesidades próximos, que son la transformación digital y el uso del Big Data, la analítica de Big Data, que eso está sucediendo, ¿no? El Big Data está por todas partes. Bueno, pues gracias, José Javier. Como siempre, no solo introduce el tema, sino que has dejado 200 dudas sobre la mesa que nos dan lugar a posibles 200 nuevos programas, ¿no? Muy interesante. Me quedo con alguna cosa. Ahora, si te parece, Alipio, pues como ha introducido el tema de infraestructura, podemos descender a las propuestas del Gobierno regional, pero una duda que te traslado, una pregunta, José Javier, que tiene que ver con lo que has dicho, o un par de preguntas tal vez, es... realmente estamos hablando que las administraciones se han convencido de que las telecomunicaciones pasan de ser una utilidad a un servicio esencial, ¿no? Las empresas también lo tienen claro. Luego tendremos que hablar de la transformación digital, porque hablamos desde un programa que organiza una escuela de telecomunicaciones y cuando yo le hablo a mis alumnos que estamos en el año de la transformación digital, les suena raro, ¿no? Seguramente eso nos dé para otro programa, pero bueno, lo dejamos. Pero lo que quería trasladarte, bueno, primero a José Javier, y ahora le doy la palabra a Alipio para que nos hable de la situación en Castilla-La Mancha, pues sus competencias es
¿realmente la sociedad creéis que ha cambiado también y ahora asume las telecomunicaciones como ese servicio exigible, esencial y necesario? Claro, ten en cuenta que cuando he hablado de la alimentación, el ser humano alimentarse, el ser humano comunicarse y el ser humano estar ordenado, en orden público, lo más transversal es las telecomunicaciones, porque alimentarse es lo agroalimentario. El orden público, pues están las fuerzas de orden público, el orden, las leyes, etcétera. Pero lo que está en todas partes son las telecomunicaciones de esas tres. Es decir, lo que está en la banca, lo que está en los negocios, lo que está en los transportes, lo que está en cualquier actividad humana transversal son las telecomunicaciones. Entonces, ha habido un cambio de concepción. Mejor dicho, ha habido un cambio forzado por el uso. O sea, filosóficamente ahora mismo el ser humano ha avanzado con esto del COVID y ha dicho, uy, qué problemas sanitarios más enormes tengo, y ahí en la sanidad están las telecomunicaciones. Uy, qué problemas económicos voy a tener próximamente, y ahí están también las telecomunicaciones que pueden dar soluciones, como hemos presentado no solo a Lipio García, sino también a Emiliano García Paje en la región, cuando hemos contrastado con él la visión de lo que pueden aportar las telecomunicaciones. Uy, el ser humano qué problemas de empleo va a tener próximamente, y ahí también puede aportarse de las telecomunicaciones valores distintos. O qué problemas en formación, para terminar. Pues también ahí las telecomunicaciones tienen mucho que decir y mucho que aportar. Es decir, que sí que se ha descubierto que estamos en el eje multidisciplinar y transversal de muchísimas actividades, con lo cual está cambiando el panorama, y no es que se necesiten más profesionales de telecomunicaciones, que va a ser que sí, sino que se va a necesitar que todos los profesionales sepan más de telecomunicaciones y las usen más, que va a ser que mucho más de esto. La verdad es que tendremos que retomar este debate, me parece muy interesante, pero si os parece, por seguir con la idea del programa, Alipio nos ha dicho un poco cuál era la situación a nivel nacional de infraestructuras, conexiones, desde tu punto de vista, tu dirección general, la visión que tiene el gobierno regional. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues hombre, utilizando la misma línea que ha utilizado José Javier, el antes, ¿no? Empezaríamos por el antes, y allá por el 2015, cuando yo comencé en la dirección general, en Castilla-La Mancha éramos el vagón de cola en cuanto a las estadísticas de cobertura y sobre todo en las estadísticas de cobertura de las tecnologías de última generación, como 4G y fibra óptica. Y en estos años pues hemos evolucionado muy rápidamente, se han realizado despliegues masivos y, por ejemplo, desde el año 2015, según el informe de cobertura de banda ancha de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pues hemos sido la región que más ha crecido en cuanto a cobertura 4G, un 137% exactamente. Y también hemos sido la comunidad autónoma en toda España que más ha crecido en cuanto a cobertura de fibra óptica. Además, aquí el dato es estratosférico, un 390%. Esto nos ha situado en plena pandemia, en el ahora, pues con unas cifras bastante dignas en cuanto a cobertura, porque el 81% de las familias o de los habitantes podían contratar o podían tener la posibilidad de contratar fibra óptica y enfrentarse al confinamiento con una fibra óptica. O incluso podríamos pasarlo a 4G, y significaría que el 97% de la población podía conectarse mediante 4G, que ronda los 30 megas, depende de la solución que haya en cada sitio, y da una conectividad más que digna y de banda ancha para poder pasar el confinamiento a la ciudadanía, lo cual ha hecho que pasemos un confinamiento en la mayoría de las zonas bastante bien. Daros cuenta además que las redes, como ha dicho José Javier, las redes se han portado muy bien. Además, los operadores nos han comentado a lo largo de todo este tiempo que además las redes troncales estaban sobredimensionadas porque estamos en pleno despliegue, entonces están preparadas para muchísima mayor cobertura de la que hay ahora mismo. Y ese sobreesfuerzo que ha supuesto el confinamiento y el uso intensivo de las tecnologías ha hecho que se comportasen muy bien las redes por esa gran capacidad que tienen ahora mismo. Si no, por eso, en vez de haber llegado a unos consumos del 70%, del 90% de la capacidad de la red, pues nos hemos quedado entre un 40 o un 50%, que de todas formas, aunque parezca poco, pero es una burrada de incrementos, son incrementos picos, según las estadísticas, depende de cada operador, de crecimientos de hasta un 80%. Eso es muchísimo.
y hemos sido capaces de sobrellevarlo en la región muy bien gracias a este esfuerzo, ¿no? Además, también una de las cosas que se han puesto en valor es también los pequeños operadores. Las otras tecnologías que no son tan conocidas, que a lo mejor están más denostadas incluso por desconocimiento, yo creo, en la mayoría de los casos, como es el WiMAX, que utilizan los operadores locales y que dan servicios entre 30 y 50 megas, y que siempre se ha visto como segunda, pero cuando ha habido que tirar de esa red, cuando ha habido que utilizarla intensivamente, los ciudadanos, según las estadísticas, están satisfechos del servicio que ofrecen, porque han sido capaces de soportar el uso intensivo del padre, la madre, el niño o niña, es decir, han soportado muy bien y también se ha puesto en valor. De hecho, además, me gustaría mencionar en este coloquio pues que, como bien sabéis, desde la Consejería de Educación se ha detectado, y desde la universidad también, pues los alumnos en brecha digital. Es decir, alumnos que por bien no disponer de una línea de conexión o por no disponer de un dispositivo apropiado, en principio no podían continuar el curso de forma telemática. Pues bueno, con los datos de la Consejería de Educación, que han sido más de 6.000 niños, perdonadme, os lo digo exactamente, el 78% de esos alumnos tenían la posibilidad de contratar la fibra óptica. Y el 21% podían haberse conectado mediante 4G. Es decir, que aunque le llamemos brecha digital, ese concepto es que está cambiando. Ya no es una brecha digital en cuanto a las infraestructuras, que también todavía existe una pequeña parte y que tenemos que abordarla, pero que sobre todo ahora ya es una cuestión de capacidad familiar, de capacidad de presupuesto. De esos trabajadores que ya con un solo trabajo, 2 trabajos, les cuesta llegar a final de mes y que sacrifican el tener todos una conexión móvil a no tener una conexión fija, que ahora es cuando se ha visto que es necesaria cuando se quiere hacer un uso intensivo y cuando nos digitalizamos. Entonces, en ese sentido también hay que poner en valor, ha sido una estadística fortuita, que ha salido de la necesidad de atender a estos alumnos, pero que después nos ha dado un resultado muy digno, y que de estos alumnos, nada más que aproximadamente 5 han sido necesarios implantar, o sea, de ponerles una solución o satelital o llevarles una conexión ad hoc para ayudarles, ¿no? En ese sentido, también hay que ponerlo en valor con el ahora. Y bueno, y el futuro, la verdad es que, continuando además con lo que son las palabras de José Javier y también con tu pregunta, César, la segunda pregunta que le has hecho, nos hemos quedado, o sea, sanitariamente y como humanos, afortunadamente ha durado, entre comillas, poco el confinamiento y estamos venciendo la pandemia en un espacio relativamente corto, más largo de lo que pensábamos en principio, pero relativamente corto. Pero este tiempo no ha sido el tiempo suficiente, hablando de digitalización, para olvidarnos de las viejas costumbres y adaptarnos a las nuevas costumbres, es decir, a utilizar mucho más los servicios digitales. Entonces, porque todavía estábamos echando de menos nuestra antigua vida. Hemos hecho, y ahí también continúo con otro melón, por decirlo de alguna manera, en el que, y que además nos preocupa desde el Gobierno regional, que hemos hecho un uso intensivo de la tecnología, eso es verdad, pero no hemos avanzado tanto en nuestra digitalización y en cambiar nuestras costumbres con el uso de los servicios digitales. Y a las últimas estadísticas que precisamente han salido esta semana de la intencionalidad del consumidor, es pequeña la última que ha salido, pero bueno, es representativa. Es verdad que el uso de los servicios digitales y el consumo de la banda ancha no va a bajar tanto como ha crecido como consecuencia de la pandemia. Va a haber un crecimiento de media en el uso, pero es verdad que el gasto familiar y la intencionalidad de uso de los servicios digitales es poco más grande que el uso anterior al confinamiento, el uso de los consumos. O sea, ahí se ha visto en la estadística en cuanto a la intencionalidad de consumo, de contratación. Entonces, no se van a quitar muchos de los servicios contratados, pero sí se van a quitar gran parte, y entonces significa que volvemos a nuestras viejas costumbres. Es una cosa que tenemos que ver. Y además os propongo también a continuación, la otra parte de esa digitalización es que
necesitamos, se ha visto que hemos sido capaces de adaptarnos, que hay más herramientas digitales de las que estábamos utilizando, que hay mayor banda ancho de banda del que estamos utilizando, pero no hemos avanzado, y hemos avanzado en cuanto al uso, insisto, pero no hemos avanzado y necesitamos avanzar en cuanto a las capacidades, en cuanto a los conocimientos de las herramientas digitales, que sabemos que es algo que teníamos en un debe desde hace tiempo, pero que ahora se nos han visto las costuras en ese sentido. Y bueno, desde el Gobierno regional, lo que veníamos trabajando hasta ahora, como venía explicando, la banda ancha en movilidad y la banda ancha fija, desplegarla masivamente con las últimas tecnologías, pues es donde vamos a ahondar más, y también donde queremos ahondar es en los despliegues que den servicio y que faciliten la conectividad del Internet de las cosas, de las soluciones Smart. Porque también se ha visto que son unos servicios que facilitarían el no contacto y en caso de emergencias o posibles nuevas emergencias, ya no vamos a hablar, si Dios quiere, del COVID, ¿vale? Pero otras posibles emergencias que pueden ser de muchos tipos y que siempre han estado ahí esas amenazas, pues que a través de esos servicios Smart podamos hacerlo, atender a la ciudadanía y que pueda seguir funcionando de mejor manera de lo que ha hecho incluso en este COVID, ¿no? Y mejorar también los servicios que ahora mismo existen hacia la ciudadanía y la eficiencia de las empresas y las capacidades, porque también se ha visto que las empresas más digitalizadas han sido las que mejor han resistido, las que menos se van a resentir en la vuelta y la recuperación. Entonces, ese es el otro eje tercero en el que nos vamos a basar para las iniciativas y actuaciones. Y bueno, en esa línea además, hablando también de futuro, también en el informe de la Secretaría de Estado además os puedo anunciar que salía una previsión en cuanto a la fibra óptica, cómo estaríamos en la comunidad autónoma, bueno, en toda España, ¿no? Pero vamos a hablar de la comunidad autónoma para finales del 2021, para finales del año que viene. Y ahí, por ejemplo, vamos a estar Castilla-La Mancha, después de que estábamos en el vagón de cola, vamos a estar por encima de la media nacional. La media nacional a final del 2021 va a estar en que el 88%, 88 y pico de los hogares españoles van a tener acceso a la fibra óptica. En Castilla-La Mancha vamos a estar en el 91,5%. Eso significa el cómo estamos, o sea, cómo vamos a estar el futuro, e incluso que tal como estamos trabajando y que continuaremos intensificándolo después de lo que estamos aprendiendo del COVID y de la pandemia, es que nos va a posicionar a estar Castilla-La Mancha justo por detrás de comunidades autónomas como Madrid, Cataluña y País Vasco. Es decir, es un sitio muy ventajoso donde podemos mirar sobre todo los próximos retos que nos vienen por delante. Y en ese sentido es como estamos trabajando de cara al nuevo programa operativo que empieza el año que viene, el 2021 hasta el 2027, y preparando la nueva estrategia donde todavía, y al hilo de lo que has dicho, César, y que parece que ha pasado desapercibido, pero para la Junta no ha pasado desapercibido, que es todavía dotar a esas pequeñas pedanías que todavía faltan por tener conectividad. Estoy hablando en este caso de banda ancha móvil, 4G. El que la fibra óptica llegue al 100% de las localidades. En eso también estamos trabajando y se va a intensificar. Y una cosa que nos preocupa mucho, que es el despliegue masivo del 5G, que todavía no lo hemos sacado en la conversación y creo que es de obligado cumplimiento, porque parece que es la panacea, pero seamos realistas, y es una herramienta, no es la panacea, sino es una herramienta fundamental, una facilitadora que nos va a ayudar mucho en el futuro, y desde la Junta somos conscientes de ello. Y de hecho, implicado con esto, pues va el iniciar un plan de cobertura total para las carreteras autonómicas, para ese transporte autónomo, conectado, como lo queramos llamar, pero que es imprescindible en esa automatización y avance de la sociedad. En fin, se abren muchos temas y, como veis, desde la Junta estamos trabajando en ello, y además que es que me encanta y estoy muy feliz desde el trabajo que realizo, y por eso aquí en la escuela me siento como en mi casa. Bueno, pues muchísimas gracias, Lipi, y luego enhorabuena por ese incremento, ¿no? Ese reposicionamiento de toda la región en ese informe y en esa situación en cuanto a comunicaciones. Retomando un poco lo que era el título de la charla, ¿no? Decíamos COVID, yo creo que hemos hecho ese estudio, ese informe, ese panorama, esa visión, gracias a los dos, perfecta, desde un nivel y otro.
Y retomando una de las palabras que ha dicho Alipio, viejas costumbres, me lo he apuntado, viejas costumbres y capacitación, ¿vale? Hablábamos de reto y solución. Entonces, ¿qué soluciones, hemos dicho 5G como herramienta, etcétera? Si te parece, José Javier, nos das esa visión general y luego descendemos. ¿Qué soluciones reales? Porque estamos viendo aportaciones que llegan de las grandes compañías para hacer el seguimiento de posibles contagios con la pandemia, para dotar de herramientas que puede ser capacitación en la lucha contra esta crisis económica que parece que viene. ¿Qué retos, qué soluciones y qué aportaciones destacarías de esta tecnología que viene? ¿Y cómo crees que se van a chocar o que van a luchar o que, digamos, la gente va a afrontar con esas viejas costumbres a las que parece que estamos retomando, ¿no? Que tienen que ver al final con la transformación digital social, no solo empresarial, sino también social? ¿Te parece, José Javier, que empecemos por ti? Sí, aparte de los datos que de Castilla-La Mancha, realmente optimistas porque son reales y recientes y de crecimiento y que nos ponen en el vagón de cabecera a nivel nacional. Ya nos comparamos con los grandes, ¿no? Estamos en la primera división, de lo cual nos tenemos que alegrar. Aparte de eso, me ha gustado que ha puesto encima de la mesa Alipio un tema sociológico tremendo, una dicotomía sociológica tremenda, de tremendo interés que tiene que ver con lo que me estás preguntando. Ha puesto encima el tema de el tráfico realmente en el ahora de telecomunicaciones que ha pasado y cómo ha ido también a la vez eficaz y a la vez cómodo, no encorsetado. Y por un lado, el tráfico, y por otro lado, nos ha hablado de un cambio cultural necesario hacia la transformación digital. Yo creo que lo ha definido perfectamente. Estamos viendo estas dos cuestiones a la vez, es sorprendente. Hemos visto que en el COVID-19 el tráfico diario se ha disparado durante el confinamiento, ya lo hemos explicado. El consumo de Internet se ha visto fuertemente incrementado, ya que se utiliza como vía dirección, como conexión directa con la familia, con los amigos, con las necesidades, con el médico, etcétera, en todo el entorno empresarial. Esto ha supuesto que el incremento del tráfico, pues además de dispararse, ha experimentado entre lo que antes era entre un 10 y un 50% de crecimiento anual del tráfico, es un dato a nivel nacional, ha sucedido durante la pandemia en cada semana. Incremento de tráfico entre el 10 y el 50%. Bueno, y a la vez de poder responder nuestras redes a eso positivamente en España, además hemos sido holgados, que es la palabra que no encontraba antes. Hemos sido holgados porque todavía hay recorrido. Ese es el dato más o menos del tráfico, en el cual estamos hablando de que se han obtenido picos de tráfico récord en 8 ubicaciones, como por ejemplo en Madrid, esto lo tengo aquí apuntado, donde se superaron los 500 gigabits por segundo, y a nivel mundial en Frankfurt, que es el punto de intercambio con una mayor tasa de tráfico del mundo, de más de 9 terabits por segundo. Estas son cifras astronómicas, están ahí, es el tráfico. Pero quiero subrayar lo que ha preguntado César y lo que ha puesto encima de la mesa Alipio, que es la necesidad de un cambio cultural, o que se va a producir, o el advenimiento de un cambio cultural, en el cual el Internet de las cosas, como veíamos en nuestro último programa, no va a ser un cambio, va a ser una nueva revolución del tamaño de cuando aparece Internet, va a ser una revolución en usos parecida, y el cambio cultural en usos que es necesario y que le llamamos la transformación digital, y que las pymes y esas empresas que todavía no están, y esa cultura de conocimiento y ese saber usar, es donde ha subrayado perfectamente Alipio, que es donde tenemos que hacer hincapié, y para mí es el gran desafío. El que ahora mismo los ciudadanos sean capaces de leer ese cambio cultural, de un aumento extremo en el uso de las herramientas digitales, que va a ser necesario que sea extremo, de que las medidas de confinamiento actuales han hecho que la mayoría de las actividades físicas se transfieran por completo, se vean complementadas en la esfera digital, las aplicaciones, las herramientas de colaboración que hemos estado trabajando, pues requieren que esto llegue a todos. La nueva brecha digital, que también lo has dicho muy bien, me ha encantado, dice, es que han accedido nuestros alumnos a los elementos digitales, pero la brecha digital va a ser entre quién se alfabetiza y quién sabe usar y quién quiere usar los medios de la transformación digital en ciudadanos y pymes, ¿vale? Esa es la clave absoluta del asunto. Tener en cuenta que estamos hablando, por ejemplo, en mensajería instantánea, ha sido aumentado en los primeros días de la pandemia al 700%, el famoso WhatsApp.
se ha multiplicado por 7 el uso. Por 7 es una barbaridad porque estaba altísimo. Bueno, pues esa cultura digital que sí que han adquirido los ciudadanos para relacionarse entre ellos, que ahora se lleva al mundo de las empresas, de las pymes, de los ciudadanos ya su ámbito de oficinas, comercios, etcétera, ese es el gran desafío de cambio cultural. Y como bien concluía, creo que Alipio, y creo que concluimos nosotros en nuestro programa anterior, el 5G, que es la infraestructura, va a traer el Internet de las cosas, que va a ser el contenido en servicios que va a transformar no solo los medios, las capacidades, la eficacia, etcétera, sino la manera de pensar de las personas otra vez más. Cambió nuestra manera de pensar en los años 95 con el teléfono móvil, cambió en los años 2000 con Internet y va a cambiar en los años 2020 con el Internet de las cosas. A mí, si me permites, es que aunque estamos en un entorno tecnológico, en la escuela precisamente, y hemos venido a hablar de tecnología, pero si algo ha puesto afortunadamente, y además quiero darles por si acaso nuestros oyentes creen que estamos un poco pesimistas, pero no, todo lo contrario. Tenemos que poner en valor que la parte física, la parte de infraestructuras, la parte tecnológica existe, aunque hay que mejorarla y llegar al 100% de los hogares y de los ciudadanos en Castilla-La Mancha, y a nivel nacional, por supuesto, pero que afortunadamente ha habido esa conectividad, ha habido esas posibilidades tecnológicas y servicios digitales para poder utilizar, pero que la mayor lección que hemos aprendido en esta pandemia es que la tecnología siempre, y es algo que sí me ha gustado mucho desde siempre, lo que hace es conectar a una persona que hay en un extremo y a otra persona que hay en otro extremo. Y entonces en la humanidad de la tecnología es donde se ha visto el mayor riesgo y las mayores deficiencias durante esta pandemia. Entonces creo que que aunque parezca que nos estamos desviando, a lo mejor depende del oyente, ¿no?, que nos esté escuchando, muchos eran alumnos de la escuela o asiduos de la escuela, pero que también es muy importante la humanidad de la tecnología y que la tecnología significa la evolución de una sociedad y la evolución de las personas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, también desde el gobierno regional se va a hacer un esfuerzo muy grande en la capacitación digital. Y además, concretamente, en la reconversión de la fuerza laboral. Porque precisamente cuando alguien está ahora mismo formándose en la escuela o en los institutos, o en cualquier nivel de formación educativa arreglada, pues va a tener ya una capacitación bastante adecuada, siempre conservando que después hay que actualizarse a lo largo de la vida laboral, ¿no? Pero después hay otra masa que es muy grande, que es la masa que está actualmente trabajando, que es la que necesita un empujón muy grande y de la que no suele participar en la formación reglada ya, y donde desde la Consejería de Economía, Empresa y Empleo se quiere realizar un esfuerzo muy grande en esa digitalización, porque además con la robotización que nos viene por delante, la automatización, etcétera, esa transformación digital no hay que verla como la creación de paro de forma masiva, sino hay que verlo como una reconversión que si conseguimos que la ciudadanía se transforme, adquiere esas capacidades digitales de alto avanzadas, va a ser capaz de no ser sustituido por un robot, pero va a ser él el que va a programar ese robot. Va a ser el que va a ser capaz de programar esa automatización y no va a perder ese empleo, y encima va a tener un empleo de mayor calidad, no como el actual a lo mejor, sino de mayor calidad y que le ofrezca mejores condiciones de vida, ¿no? Fijaros, a mí hay una estadística también que me gusta mucho, y es que ya el 40% de las personas hablamos con las máquinas regularmente. Pero, sin embargo, de ese 40%, el 80% no sabe programarlas ni sabe configurarlas. Es decir, denota el que nos adaptamos muy fácilmente, como decía antes, al uso intensivo, pero no tenemos esas capacidades realmente para ello, ¿no? Es muy importante. Es que nos podemos ver en una situación en la que tengamos autopistas, pero vayamos en carros. ¿Os acordáis cuando, a mí que me gusta mucho el motor, cuando se inventó el coche, que iban por caminos que eran por el que transitaban caballos, carros, no eran adecuados para el vehículo que se había creado? Pues ahora es un poco al revés, ¿no? Se está creando unas autopistas y no estamos, si no avanzamos en esa digitalización, podemos ir en carro en ese sentido. Uh-huh.
Fijaros, y otro lado una pregunta que está difícil y con esta acabamos. Hemos hablado de que somos líderes en infraestructuras o en parte de estas infraestructuras, pero como bien decía Lipio, que hay que hacer un esfuerzo notable para esa capacitación, porque ahí sí que tenemos una brecha. ¿Cómo estamos en esta cuestión de transformación digital a nivel mundial y qué está pasando en Castilla-La Mancha? Es decir, ahí no somos líderes, estamos en la cola. ¿Cómo se están comportando otros países en esta situación de pandemia? O sea, nosotros tenemos las infraestructuras, creo que nos ha quedado claro, el esfuerzo de todas las administraciones, una en concreto como la que hemos visto de Castilla-La Mancha, y que lideramos, o sea, que tenemos vamos con desahogo, como tú decías, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos notando una brecha digital en ciertas poblaciones, con un carácter rural seguramente, que no han visto esta transformación digital hasta que no se le han visto el golpe encima y que ahora incluso quieren retomar a las viejas costumbres. En ese panorama internacional que bien conoce José Javier, ¿ves situaciones parecidas? ¿Cómo se está afrontando en otros sitios esta situación? Sí, la pregunta es totalmente sociológica, es decir, hay avance mundial, hay avance global, avance político, económico, social, etcétera, pero en concreto las telecomunicaciones, ¿cómo estamos? Pero a todos los niveles, es decir, en poblaciones y niveles demográficos muy altos, en clases sociales más avanzadas, en tecnologías más desarrolladas, o cómo estamos en demográficos más pequeños, en tecnologías distintas. Bien. Hay una serie de avances que van de la mano del Internet de las cosas, que son la industria 4.0 para nuestras fábricas, las ciudades inteligentes para nuestras ciudades, el Big Data para nuestras personas, nuestros datos, nuestra demografía, la analítica de datos para nuestros negocios, todo esto. Bueno, pues todo esto no solo se ve como una cosa que está ahí en las grandes ciudades, en las grandes empresas, no. Es que el Smart City no quiere decir que todas las ciudades se hagan inteligentes. Quiere decir que los avances en inteligencia se pueden aplicar al pueblo chiquitito en determinadas maneras de recoger la basura, de generar residuos de una manera o de otra, de trabajar con el agua, de optimizar los mensajes que se reciben desde el pleno municipal, el ver cómo soluciono cómo ir al colegio y cómo me comunico con teletrabajo. Es decir, en aplicaciones chiquititas smart se aplica la Smart City. La industria 4.0 se puede aplicar en el taller, en la empresa, en la pyme, con determinados avances que sí que te permite el manejar datos, el manejar una serie de equipamientos, una inteligencia más distribuida en la fabricación, una manera de relacionarte con proveedores y clientes de una manera mucho más digitalizada y mucho más eficaz, ahorros de costes basados en logística, distribución, todo eso, también llega a los pequeños, a los sitios de pequeña demografía, de pequeño tamaño, etcétera. No sé qué más hemos hablado, la analítica de datos, vamos a vivir pegados a ella y a los fenómenos demográficos y económicos, absolutamente, sea cual sea la dimensión de nuestro territorio. El tema, por ejemplo, en el cual España es líder mundial de toda la vida y que es el que más ha sufrido con diferencia y más va a seguir sufriendo en la pandemia, que es el turismo, pues también viene del dato de las grandes masas que se mueven y los grandes movimientos, pero también del pequeño museo, la pequeña casa rural, el viaje, la excursión, etcétera, etcétera. Es decir, la dimensión sociológica del cambio afortunadamente cae en cascada desde los ámbitos más grandes a los ámbitos más pequeños. Es una democratización, las telecomunicaciones, de los usos de las telecomunicaciones, que sí que permite a los ciudadanos, cuando llegue el Internet de las cosas, cuando tengamos esa red que ahora mismo no concebimos en la cabeza las dimensiones de aplicación que puede abarcar, es la que vaya a hacer que llegue todos estos avances hasta el último rincón y la última esquina. ¿Y cómo estamos ahí situados? Pues en términos de educación, en términos de fabricación, en términos de uso masivo de datos, creo que estamos en general bastante bien situados. Y ya nos venimos a la escuela, pues en las 45 escuelas que imparten ahora mismo en España el graduado en telecomunicación, yo creo que estas cosas se están enseñando. Y se están enseñando con metodologías que apuntan hacia la convergencia en Europa de la forma de trabajar en el entorno europeo. Es decir, que estamos sacando unos técnicos de telecomunicaciones que saben de esto, que trabajan ya en equipo, que las metodologías formativas también están funcionando, pero sobre todo esa convicción, y con eso acabo, que explicaba Alipio, de que al final la capacitación que se va a tratar desde el gobierno regional, que yo lo he apuntado, va a ir dirigida a que se utilicen las telecomunicaciones en todo tipo de formación. Alipio, en una región como la nuestra, entonces, ¿cómo llevamos esto al terreno? Una región extensa, con un sector agrícola importante, eminentemente rural o con una gran parte rural. ¿Cómo vamos a capacitar? Pues aparte de la capacitación que he mencionado antes y yendo a la práctica, que además a mí es la parte que más me gusta personalmente,
Pues aprendiendo también de las experiencias internacionales y nacionales, es decir, en breve, si Dios quiere, podremos anunciar los primeros pilotos 5G que se van a producir en nuestra región. Y por otro lado, queremos iniciar el diseño de un plan de territorio inteligente, porque el concepto Smart City en nuestra región tiene sentido hasta cierto nivel y con un número reducido de ciudades o pueblos grandes, depende cómo queramos llamarles, ¿no? El orgullo de cada uno. Pero la mayoría de nuestras localidades son de menos de 1.000 habitantes, muchas pedanías. Entonces ahí el concepto es de territorio inteligente, un concepto de plataforma regional y que sea adaptable y personalizable ad hoc de las necesidades puntuales de cada localidad. De esa manera se promocionarían las soluciones inteligentes. Ya no solamente para las administraciones locales, los ayuntamientos, los pueblos, sino también para las empresas. Es decir, estudiar la manera de que se puedan aprovechar de esa plataforma Smart. Esa es una de las grandes líneas, ¿no? Para ser capaces de desarrollarlo. También en ese sentido, el facilitar la divulgación y el ir comarca a comarca. Fijaros lo que os digo, que no es fácil porque somos muchísimos metros cuadrados, una dimensión extraordinaria. Pues para que os hagáis una idea, es que el viaje más corto que yo he hecho, o sea, más largo que yo he hecho, han sido 7 horas en coche para recorrer del punta a punta, ¿no? Pero ha merecido la pena y cada vez que visitamos zonas, la verdad es que se agradece mucho el asesoramiento y la información, y es que además lo devoran, porque lo están deseando, porque lo que buscan son soluciones, necesitan soluciones. Si tenemos las infraestructuras, lo que hay que fomentar es la demanda, que es también una de las grandes lecciones que hemos aprendido con el 5G, aprendimos con el 4G y estamos aprendiendo con el 5G, y es generar la demanda, y eso es con divulgación y formación. Muy importante. Pues muchísimas gracias a ambos por vuestra colaboración, por vuestra visión profesional, política, de gestión. Y a ti que nos escuchas y que nos has acompañado hasta aquí, esperamos que este nuevo encuentro te haya permitido ver con más claridad las posibilidades y oportunidades que se abren a partir de ahora. En unos momentos en los que parece que la desconfianza y el desánimo nos domina, vemos que hay un sector y oportunidades a los que las administraciones, empresas y ciudadanía podemos y debemos recurrir. Te animamos a continuar escuchándonos en esta serie de encuentros sobre tecnología en la Politécnica de Cuenca, en nuevos programas en los que hablaremos de algunas cosas que hoy se nos quedan sobre el tintero, de Big Data, inteligencia artificial. Seguiremos hablando de 5G. En esta ocasión quería acabar además con una frase de alguien que seguro que conocéis y que resume de forma perfecta el programa de hoy. Se trata de Albert Einstein, al que se le atribuye la siguiente afirmación: en medio de la dificultad yace la oportunidad. Hasta pronto.